¿Cómo ser feliz solo? ¿Es realmente posible? Este es uno de los miedos más profundos que enfrentamos: la soledad. ¿Alguna vez has sentido el temor de estar solo? Esa sensación de vacío, de desconexión, de no saber si serías capaz de hallar paz sin la presencia de alguien más. Este miedo profundo a la soledad es algo que todos enfrentan, y en él reside una de las grandes verdades de nuestra vida. Aprender a ser feliz solo es no solo posible, sino transformador. A menudo nos aferramos a otras personas en busca de felicidad, como si nuestra paz y nuestro valor solo existieran en los ojos de los demás. Sin embargo, este apego puede convertirse en una cárcel emocional, un círculo vicioso donde la necesidad de aprobación externa nos aleja de nuestro bienestar interno. En realidad, la verdadera paz y plenitud deben nacer dentro de nosotros mismos, libres de la dependencia de lo externo. Pero, ¿qué significa realmente ser feliz solo? A lo largo de su obra, Jacobo Greenberg nos invita a mirar la soledad desde una perspectiva radicalmente diferente. Él no veía la soledad como un castigo, sino como una oportunidad para reconectarnos con algo que la vida moderna constantemente nos obliga a olvidar: nuestra verdadera esencia. En una sociedad que nos empuja hacia la socialización y la validación externa, estar solo se convierte en un acto de valentía y de autoconocimiento. En ese espacio de quietud, donde el ruido del mundo exterior se desvanece, que podemos escuchar nuestra voz interna y conocer nuestras verdaderas motivaciones. La felicidad no depende de factores externos, sino de un bienestar que emana de dentro de nosotros mismos. Esto no significa una autosuficiencia rígida o una independencia fría, sino una plenitud que no se apoya en los demás para sostenerse. La soledad, vista desde esta perspectiva, no es la ausencia de compañía, sino la presencia de uno mismo. En lugar de buscar llenar nuestros vacíos con la compañía de otros, Greenberg sugiere que aprendamos a explorar esos vacíos, a observarlos, a comprender qué necesitan realmente y a descubrir si esa necesidad puede ser satisfecha desde nuestro interior. La felicidad en soledad comienza cuando logramos desprendernos de la necesidad de constante aprobación y compañía. Este desprendimiento no es fácil, pero libera. Implica soltar la dependencia emocional, desapegarse de relaciones y expectativas que nos desvían de nuestro verdadero yo. Y en ese acto de dejar ir, uno comienza a encontrar un tipo de libertad que pocos conocen. No se trata de resignarse a una vida sin conexión, sino de reconocer que la conexión más profunda y auténtica es la que mantenemos con nosotros mismos. A través de esta perspectiva, Greenberg nos enseña que, al aprender a estar solos, también aprendemos a estar completos. Es en la soledad que podemos abrazar todas nuestras facetas, tanto las que consideramos luces como las sombras que intentamos ocultar. La soledad, lejos de ser una condición indeseable, es una herramienta poderosa para el autoconocimiento. Cuando elegimos estar solos, sin las distracciones de las demandas sociales y las expectativas externas, nos damos la oportunidad de vernos a nosotros mismos de forma honesta. La soledad, en este sentido, no es un simple estado de ausencia de compañía, sino un espacio de profunda conexión interior. En esos momentos de silencio y quietud, se disipan las voces de los demás y surge algo más auténtico: nuestra propia voz. Este tiempo a solas nos permite escucharnos verdaderamente, una práctica que en nuestra sociedad moderna se ha vuelto casi un acto de rebeldía. En ese silencio, sin la presión de cumplir con papeles que otros esperan de nosotros, podemos ver quiénes somos realmente y qué queremos en la vida.
En lugar de aferrarnos a lo que otros piensan de nosotros o de buscar constantemente la aprobación ajena, la soledad nos invita a observarnos sin juicio, entendiendo qué necesidades nacen de nuestro ser y cuáles están condicionadas por expectativas externas. Algunos consideran la soledad como un vacío, pero esta percepción se transforma cuando comprendemos que ese vacío no es la ausencia de algo, sino la presencia de nuestro ser. La soledad nos permite descubrir aspectos de nosotros mismos que permanecen ocultos cuando estamos inmersos en la compañía constante de los demás. Podemos observar nuestras emociones y pensamientos sin interferencias, lo que nos ayuda a reconocer patrones y motivaciones internas que antes pasaban desapercibidos. La práctica de llevar un diario personal es una excelente forma de aprovechar este tiempo. Escribir sobre nuestros pensamientos y emociones en momentos de soledad nos ayuda a explorar quiénes somos en realidad, alejados de la influencia externa. Al poner en palabras lo que sentimos y pensamos, desentrañamos nuestro propio universo interior, permitiéndonos acceder a nuestras necesidades y deseos más profundos. Este tipo de autoconocimiento es liberador, ya que cuanto más comprendemos lo que realmente buscamos en la vida, menos dependemos de los demás para satisfacer esos anhelos. Asimismo, la soledad es el escenario ideal para hacer las paces con partes de nosotros mismos que antes evitábamos. Sin distracciones externas, es posible enfrentar aspectos de nuestra personalidad que nos incomodan o que hemos reprimido, sin miedo al juicio. La introspección profunda que permite la soledad abre la puerta a una aceptación genuina y completa de nuestro ser, con todo lo que implica. El proceso de llegar a ser uno mismo es un viaje complejo y transformador. La individuación, o el acto de convertirse en un individuo pleno, implica mucho más que alcanzar metas externas o cumplir con las expectativas de la sociedad. Es una búsqueda personal para encontrar y aceptar la esencia de quien realmente somos. La individuación nos lleva a cuestionar las identidades y roles que hemos adoptado a lo largo de la vida, descubriendo qué parte de ellos realmente nos pertenece. Este proceso puede parecer desafiante, ya que requiere un desapego de las expectativas impuestas y una voluntad de explorar aspectos de nuestra personalidad que podríamos haber ignorado. A menudo, construimos una identidad basada en lo que otros esperan de nosotros, en los roles familiares, en las normas sociales, en las opiniones de amigos o colegas. Sin embargo, estas capas externas pueden ocultar nuestra verdadera naturaleza, separándonos de lo que realmente necesitamos y valoramos. Individuarse implica desmantelar esas capas, como quien pela una cebolla, para encontrar aquello que permanece constante y auténtico en nosotros. Es un trabajo profundo que nos permite reestructurar nuestra identidad de forma más alineada con nuestro ser interior. En lugar de definirnos a través de relaciones, logros o posesiones, nos enfocamos en desarrollar cualidades internas como la autocompasión, la integridad y la autenticidad, características que fortalecen la relación con nosotros mismos. Un aspecto revelador de la individuación es la claridad que brinda para nuestras decisiones y nuestro propósito en la vida. Conforme vamos dejando de lado lo que no nos pertenece, comenzamos a ver con mayor precisión aquello que queremos y hacia dónde deseamos dirigirnos. Esto no significa rechazar la influencia de las personas o experiencias que hemos vivido, sino más bien discernir cómo éstas han contribuido a nuestro crecimiento personal, sin dejar que definan quiénes somos. Es un proceso de integración donde cada experiencia se convierte en una pieza que nos ayuda a construir un sentido sólido de identidad. Para muchos, la individuación también trae una sensación de paz, ya que vivir en consonancia con nuestro verdadero yo elimina la necesidad constante de validación externa. Nos sentimos menos vulnerables a las opiniones y juicios de los demás,
porque nuestro valor ya no depende de la aprobación ajena. Es una libertad que nos permite vivir con propósito, sin la presión de ajustarnos a moldes externos. Aceptar nuestra sombra es un paso fundamental en el camino hacia la autenticidad y el equilibrio interior. La sombra representa esos aspectos de nuestra personalidad que preferimos ocultar, esos impulsos, emociones o pensamientos que consideramos inaceptables o que, en algún momento, reprimimos por miedo al juicio o a la desaprobación. Sin embargo, estos elementos ocultos no desaparecen, permanecen en nuestro inconsciente, influyendo en nuestras reacciones, comportamientos y, a menudo, en nuestra relación con los demás. La sombra puede surgir en momentos de soledad, cuando no tenemos distracciones externas que amortigüen su aparición. Al estar solos, es más probable que enfrentemos emociones difíciles, como la frustración, el resentimiento o la inseguridad. Aunque estos sentimientos pueden ser incómodos, son una invitación a conocernos de una manera más completa y profunda. Enfrentar la sombra implica aceptar que todos tenemos aspectos que no siempre nos enorgullecen, pero que forman parte de nuestra humanidad. Aceptar nuestra sombra no significa ceder a impulsos dañinos o justificarlos, sino reconocer su existencia y entender su origen. Es un proceso de integración en el cual dejamos de luchar contra esas partes de nosotros mismos y, en cambio, buscamos comprender por qué están ahí y cómo influyen en nuestra vida. Este tipo de autoconocimiento nos libera de muchos conflictos internos, ya que la energía que antes utilizábamos en reprimir esos aspectos se convierte en una fuerza transformadora cuando los aceptamos. Un ejercicio práctico para trabajar con la sombra es identificar situaciones en las que reaccionamos de forma intensa o desproporcionada. Estas reacciones suelen ser una señal de que la sombra está activa, proyectándose hacia el exterior. Por ejemplo, cuando nos molesta la conducta de alguien o sentimos celos intensos, es posible que estemos proyectando en esa persona algo que no queremos admitir en nosotros mismos. Al reflexionar sobre estas reacciones, podemos comenzar a desentrañar qué aspectos reprimidos están buscando ser reconocidos. La soledad nos brinda un espacio seguro para observar nuestra sombra sin temor al juicio ajeno. En lugar de ver estos momentos de incomodidad como algo negativo, podemos considerarlos como una oportunidad de crecimiento. Al enfrentar lo que preferimos ignorar, desarrollamos una relación más honesta con nosotros mismos. Poco a poco, comprendemos que estos aspectos oscuros no nos definen, sino que nos completan, aportando una visión más rica y real de nuestra identidad. La integración de la sombra nos permite vivir con mayor autenticidad y empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al aceptar nuestras imperfecciones, somos capaces de entender mejor las de quienes nos rodean, reduciendo así la tendencia a juzgar o a proyectar nuestras propias inseguridades en los demás. Este proceso de aceptación transforma nuestras relaciones, haciendo que éstas se basen en la honestidad y en el respeto mutuo. Con el tiempo, al trabajar con nuestra sombra, encontramos una paz interior que solo es posible cuando hemos aceptado todas nuestras facetas. Las máscaras y proyecciones son mecanismos con los que intentamos protegernos, construyendo identidades que se ajusten a lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Sin darnos cuenta, estas máscaras, diseñadas para protegernos del rechazo, nos alejan de nuestra autenticidad. Vivir detrás de una máscara se convierte en una barrera que nos separa de quienes realmente somos, limitándonos a actuar como creemos que deberíamos, en lugar de expresar lo que sentimos. A su vez, las proyecciones ocurren cuando vemos en otros los aspectos de nuestra propia personalidad que no hemos aceptado. En lugar de reconocer ciertos sentimientos o deseos como parte de nosotros mismos, los depositamos en las personas a nuestro alrededor. Así, podemos llegar a ver en alguien más, por ejemplo,
una característica que en realidad no toleramos en nosotros mismos. Estas proyecciones nos impiden ver a los demás tal como son, distorsionando la realidad y haciendo que nuestras relaciones sean menos genuinas. Para liberar nuestra identidad de estas máscaras y proyecciones, es esencial tomar conciencia de cuándo ocurren y por qué. Una técnica útil es prestar atención a los momentos en los que juzgamos o criticamos a alguien con intensidad. Reflexionar sobre estas reacciones puede revelar mucho sobre lo que preferimos no enfrentar de nuestra propia personalidad. ¿Estamos siendo duros con los demás porque evitamos ver esos mismos aspectos en nosotros mismos? ¿Es posible que nuestras críticas reflejen nuestras propias inseguridades? Dejar ir nuestras máscaras es un proceso de valentía, ya que implica mostrarnos como somos realmente, sin el temor de que los demás vean algo que intentamos ocultar. Este acto de honestidad nos libera de la carga de fingir y nos permite vivir en mayor armonía con nuestra esencia. Cuando abandonamos la necesidad de proyectar en los demás y aceptamos nuestras sombras y cualidades, también comenzamos a experimentar relaciones más profundas y auténticas. Con el tiempo, renunciar a las máscaras y a las proyecciones se convierte en un acto de autoaceptación que no necesita aprobación externa. Nos sentimos en paz con quienes somos, sin la presión de cumplir con expectativas ajenas. Construir una relación auténtica con nuestro núcleo interno, nuestro self, es esencial para una vida en paz y en armonía con nosotros mismos. Este núcleo representa nuestra esencia verdadera, más allá de los roles que adoptamos o de las expectativas que los demás puedan tener sobre nosotros. Es un espacio profundo y genuino que, en medio de la agitación de la vida moderna, a menudo ignoramos. Sin embargo, en este espacio encontramos las respuestas a nuestras necesidades y deseos más íntimos. Cuando nos conectamos con nuestro self, dejamos de buscar validación o propósito en factores externos. Ya no necesitamos depender de la aprobación o de la presencia de los demás para sentirnos completos. Al contrario, aprendemos a escuchar nuestras propias necesidades y deseos, cultivando una autoaceptación que nos permite vivir en consonancia con quienes realmente somos. Este proceso de conexión interior no se trata de construir una independencia rígida, sino de encontrar una plenitud que surge desde dentro. La práctica de la atención plena o mindfulness es una herramienta invaluable para fortalecer esta conexión. Al observar nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos, descubrimos cómo nos sentimos realmente, sin los filtros de lo que deberíamos sentir. A través de esta conciencia, experimentamos nuestro yo interno con honestidad, dándonos permiso para ser auténticos y así establecer una relación de respeto y compasión con nosotros mismos. A medida que esta conexión con el self se fortalece, surge una fortaleza interior que transforma la manera en que enfrentamos la vida. Nos volvemos menos dependientes de la aprobación externa, y el miedo al rechazo pierde peso, ya que nuestra identidad no depende de lo que otros piensen o digan. Esta relación con el self nos permite avanzar con seguridad y vivir de acuerdo con nuestros valores, en lugar de ajustarnos a moldes ajenos. Con el tiempo, comprender que la verdadera felicidad no depende de cumplir expectativas externas, sino de habitar nuestro ser auténtico, nos lleva a encontrar paz en la soledad. La soledad deja de ser un vacío y se convierte en un espacio de crecimiento, un terreno fértil para el autoconocimiento y la reflexión. Dentro de nuestra mente existe un espacio vasto y profundo, el inconsciente personal. Este lugar guarda recuerdos, deseos y emociones que hemos reprimido a lo largo del tiempo, ya sea por dolor, vergüenza o miedo. Sin embargo, ignorar estos aspectos no los hace desaparecer, simplemente quedan enterrados, influyendo en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Integrar nuestro inconsciente personal es un acto de liberación que nos permite vivir de forma más auténtica y en paz con nosotros mismos.
La integración del inconsciente comienza con la disposición a enfrentar esas partes ocultas. En la soledad, sin distracciones, es posible observar pensamientos y sentimientos que emergen y que, en situaciones cotidianas, solemos ignorar. Este es un momento de autoexploración que requiere honestidad y coraje, ya que significa reconocer lo que preferimos dejar en la sombra. Sin embargo, aceptar estos elementos ocultos nos libera de patrones de conducta que nos limitan y que, a menudo, proyectamos en otros sin darnos cuenta. Una técnica útil para comenzar este proceso de integración es analizar los patrones emocionales repetitivos. ¿Existen situaciones o personas que provocan una reacción desproporcionada en nosotros? A menudo, estas reacciones exageradas son indicios de algo más profundo. Al reflexionar sobre estos patrones, podemos rastrear sus raíces y encontrar emociones reprimidas que necesitan ser reconocidas y comprendidas. Este ejercicio de autoobservación no solo nos ayuda a entender nuestras respuestas, sino que también reduce la carga emocional que llevamos. Aceptar estos aspectos internos cambia nuestra relación con nosotros mismos. En lugar de ver ciertas emociones como malas o vergonzosas, comenzamos a entender que todas forman parte de nuestra experiencia humana. Esta aceptación no implica justificar ni actuar impulsivamente sobre estos sentimientos, sino verlos con compasión y comprender su origen. Poco a poco, al integrar lo que antes reprimíamos, nos volvemos más completos y menos propensos a reaccionar de forma automática o proyectar nuestros miedos en quienes nos rodean. El efecto de esta integración se extiende a nuestras relaciones y a nuestra vida emocional. Al aceptar nuestro inconsciente personal, ganamos claridad y equilibrio. La energía que antes utilizábamos para reprimir estos aspectos se convierte en una fuerza que nos impulsa hacia una mayor libertad interior. En este proceso, la soledad es un aliado, ya que nos ofrece el espacio y la tranquilidad necesarios para trabajar en nosotros mismos. La soledad tiene una importancia fundamental cuando se trata de reconectar con nuestros ciclos internos, esos ritmos naturales que guían nuestra vida emocional y psicológica. En medio del ajetreo diario, solemos perder de vista estos ciclos que determinan nuestros momentos de energía, introspección, creatividad o descanso. Al apartarnos del ruido externo, la soledad nos ofrece una pausa en la que podemos observar y sincronizarnos nuevamente con estos ritmos, sin la presión de cumplir con demandas o expectativas ajenas. A medida que pasamos tiempo a solas, nos volvemos más conscientes de cómo fluctuamos entre periodos de expansión y de retraimiento, entre la apertura al mundo y el deseo de volver a nuestro centro. Estos ciclos reflejan nuestras necesidades naturales de renovación, crecimiento y descanso. En soledad, podemos sentir y respetar estos ritmos sin distracciones, encontrando en este espacio la oportunidad de restaurarnos y prepararnos para la acción con mayor claridad y equilibrio. Uno de los ciclos internos más significativos es el de la reflexión y la acción. Con frecuencia, nos encontramos atrapados en un extremo o el otro, ya sea inmersos en la actividad constante o en la reflexión sin avance. La soledad nos da la posibilidad de equilibrar ambos aspectos. En ella, reflexionamos profundamente sobre nuestras intenciones y deseos, y, al volver a la acción, lo hacemos con una dirección más clara y un propósito renovado. Estos ciclos internos también incluyen las emociones, que en soledad encuentran el espacio necesario para expresarse plenamente. La tristeza, la alegría, la nostalgia o la serenidad surgen de manera más auténtica cuando estamos a solas, dándonos la oportunidad de comprender y procesar cada emoción. Así, la soledad se convierte en un tiempo para escuchar y fluir naturalmente entre la introspección y la interacción con el mundo.
Superar el miedo a la soledad es un desafío que nos enfrenta a uno de los obstáculos más profundos en el camino hacia el autoconocimiento: el juicio, tanto interno como externo. Este miedo, a menudo silencioso, surge de la creencia de que estar solo es sinónimo de aislamiento o carencia. Sin embargo, la soledad, lejos de ser algo que debamos temer, puede ser una herramienta poderosa para confrontarnos a nosotros mismos y encontrar libertad emocional. En soledad, enfrentamos el juicio interno, esa voz que cuestiona nuestro valor, que trae a la superficie nuestras inseguridades y que, en ocasiones, amplifica nuestros miedos. Este juicio nace de las expectativas que hemos adoptado a lo largo de la vida, moldeadas por la influencia de otros y por las creencias sobre lo que deberíamos ser. Estar solos nos da la oportunidad de observar esta voz con distancia, reconociendo que no necesariamente refleja la verdad. Aprender a confrontar este juicio interno permite liberar nuestro ser auténtico, mostrándonos nuestras cualidades y defectos sin filtros. El juicio externo es el otro lado de este desafío: el temor a cómo nos perciben los demás cuando elegimos la soledad. En una sociedad que valora la interacción constante, la soledad se puede ver como una señal de debilidad o falta de éxito. Confrontar este miedo significa dejar de depender de la aprobación externa, entendiendo que nuestra valía no depende de cómo los demás nos perciban. Al trascender este juicio, ganamos confianza y libertad, y aprendemos a vivir de acuerdo con nuestras propias necesidades y deseos. Superar el miedo a la soledad requiere práctica y compasión hacia uno mismo. Es un proceso de liberación gradual en el que cada momento de introspección es un paso hacia una relación más genuina con nosotros mismos. La soledad abre una puerta única a la sincronicidad, esa coincidencia significativa que conecta nuestro mundo interno con los eventos externos de manera aparentemente inexplicable. En momentos de introspección, cuando estamos desconectados del ruido y la distracción, las experiencias de sincronicidad pueden hacerse más evidentes y ofrecernos una guía inesperada. Al estar en soledad, somos más conscientes de los detalles y patrones que nos rodean, permitiéndonos notar con mayor claridad las coincidencias que, de otro modo, pasarían desapercibidas. Estos momentos de sincronicidad suelen ser reflejos de nuestras propias preguntas y emociones internas. Por ejemplo, podemos estar enfrentando una decisión importante y, al observar una señal en nuestro entorno, sentir que hemos recibido una respuesta. En soledad, nuestras emociones y pensamientos encuentran eco en el mundo exterior, actuando como una brújula que guía nuestras elecciones y refuerza nuestra intuición. La sincronicidad en la soledad nos muestra que no estamos tan desconectados como podríamos pensar. Incluso en los momentos de mayor introspección, algo más grande parece estar resonando con nuestras inquietudes y deseos, revelando la interconexión entre nuestro ser interno y el universo. Esta conciencia nos da una sensación de pertenencia y nos recuerda que el mundo exterior puede ser un espejo de nuestro interior, especialmente cuando estamos en sintonía con nosotros mismos. Explorar la sincronicidad nos invita a confiar más en nuestra intuición y en los mensajes que recibimos del entorno. En la soledad, esta apertura nos permite percibir la vida desde una perspectiva más profunda, integrando la sabiduría que estas experiencias nos ofrecen y alineándonos con el flujo natural de nuestra existencia. El poder de la transformación interior cobra vida cuando entendemos el papel de la soledad en nuestro autoconocimiento. A lo largo de este recorrido, la soledad se revela como una fuerza profunda que nos conecta con lo más auténtico de nuestra esencia. Este viaje de introspección y desapego nos permite encontrar una felicidad que no depende de lo externo, sino que surge de la aceptación plena de cada aspecto de nuestro ser. La soledad, en lugar de ser un vacío que debemos llenar, se convierte en un espacio fértil para el crecimiento personal.
A medida que aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, descubrimos que la verdadera libertad radica en soltar las expectativas y los juicios, tanto internos como externos, que nos limitan. Este proceso de transformación nos libera de la dependencia de la aprobación ajena, haciéndonos más fuertes y seguros de nuestras decisiones y deseos. Nos volvemos capaces de vivir desde un lugar de autenticidad, alineados con nuestras necesidades y valores. La soledad, entonces, no es un estado que debamos temer o evitar. Es un territorio que debemos aprender a explorar y valorar. En este espacio íntimo, cada descubrimiento y reflexión nos acerca a la totalidad de nuestro ser, integrando nuestras luces y sombras, nuestros anhelos y temores. En la soledad, encontramos una fuente inagotable de sabiduría que nos permite vivir con propósito, siendo nosotros mismos, sin miedo ni máscaras. Al abrazar esta transformación interior, abrimos la puerta a una existencia más plena y significativa. Nos damos cuenta de que la soledad no es una carencia, sino un camino hacia la paz interior, un viaje en el que nos encontramos y aceptamos tal como somos. Si este contenido te ayudó a reflexionar y a encontrar valor en la soledad, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con quienes puedan beneficiarse de este mensaje. Transformemos juntos la manera en que vemos la felicidad.